pasar o dejar de pasar aunque vayas con vehículo ¿Ese particular. PCR es pago, Paulino? ¿Se sabe? Digo, porque en No, algún en ese momento caso fue no. pago. En ese caso no. En algún momento se cobraba hasta Sí, 8.000 sí. pesos. Era muy Sí. caro y realmente a mucha gente A ver, no lo podía pagar. está Omar Suárez. Omar, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por esta diferencia y este ratito para con nosotros. Omar, hemos hablado mucho tiempo en este último año. Ustedes se han convertido en protagonistas. Hemos recurrido sistemáticamente en reiteradas oportunidades. Lo que yo veo desde el sentido común es, si transitamos lo que transitamos el año pasado en el contexto que estábamos el año pasado, viendo lo que pasa hoy, con algo que es incontrastable, porque más allá del amor en la carga de datos vinculados a los decesos, vinculados a los casos, el estropicio que hemos hecho con las cargas casi de manera permanente, etcétera, hay algo que es inobjetable. ¿Cuántas camas hay libres o cuántas no están? Y lo que eso implica ya para la vida, independientemente del paciente con COVID, para cualquier otro paciente. Yo contaba el caso de una embarazada que pierde su hijo, tristemente su bebé, y que en ese contexto ella también pierde la vida porque no tiene cama para atenderse en General Roca, en Río Negro, ayer. Si uno tuviera que hacer una analogía con todo lo que se transitó, uno dice, bueno, si hay un momento para ir a fase, ni siquiera 1, 0, es esta. ¿Usted piensa lo mismo, siente lo mismo? ¿Qué tal, Paulino? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y gracias sobre todo a Ludmila por la insistencia, que es difícil decir que sí a todas las solicitudes, pero bueno, a veces uno tiene La genia Ludmila. Que tratar. Mira, la verdad que el momento no es el momento es ya hace 4 semanas o 5. Nosotros empezamos a notar este aumento de casos muy importante y tuvimos reuniones y desde la SADI se expresó también la necesidad de medidas mucho más estrictas que las que estamos teniendo en este momento. Recordá que estamos en este momento 66% más alto el pico que lo que fue lo más alto del año pasado. Y si nos vamos a la población de edad escolar, 110%. O sea que realmente el número de casos, el número de pacientes en terapia intensiva, porque uno mira el porcentaje, 80%, pero claro, eso porque cada 2 semanas se están metiendo 10, 20 camas nuevas en el sistema, pero tenés que tener en cuenta que un 70%, 65-70% de las personas que entran en terapia se mueren. Entonces, tampoco es un negocio seguir metiendo gente en terapia intensiva, el negocio es no tener que meter esa gente adentro, o sea, no tenerlas, no infectarse. Entonces, por un lado es muy difícil, porque por un lado todos entendemos lo grave que es, lo feo que es, lo malo que es. Yo también tengo un montón de limitaciones, todos tenemos limitaciones por esta pandemia, que no es culpa del gobierno, no es culpa tuya, no es culpa mía. Y yo lamento mucho la situación de la gente de los restaurantes, de los comerciantes, de la gente que hace feria, pero hay un momento que uno tiene que decir basta. Y entonces que quizá la discusión que es diferente aquí es, no sería bueno decir cerremos todo con un... A ver, hoy no estamos cerrando nada. Hoy hay una movilidad que es prácticamente similar, si vos medís la movilidad ya sea por Google o por Apple, ya sea por autos o por dispositivos electrónicos, casi similar a antes de la pandemia. Entonces, si uno dice a la gente, le dice vamos a cerrar y vamos a estar 4 meses cerrados, la gente obviamente se va a empezar a tirar por los balcones porque es desesperante. Pero uno puede plantear entonces, ya que no estamos haciendo grandes restricciones ahora en casi ningún municipio, y que gracias a esta inercia que se ha tenido en este último mes, la situación que era crítica en AMBA ahora es crítica en todo el país, excepto Salta, Tucumán y Misiones. Entonces quizá es un momento de ahora de cerrar en todas las ciudades que tienen una incidencia alta, cerrar 2 semanas nada más y decir, bueno, cerro 2 semanas con todo, sin ningún tipo de excepción, porque después vienen las excepciones y se empieza a desarmar todo el cierre. Solamente 2 semanas. Y bueno, y después ahí sí empiezo a abrir o abro todo lo que pueda abrir hasta que la situación otra vez empiece Ahora, Omar, a desmadrarse. En ese contexto, ¿alcanzan 2 semanas? Porque mientras yo lo escuchaba, también muchos me dicen que hay pacientes que están 3 semanas promedios en unidades de terapia intensiva, un poco más porque son más jóvenes. Lo bueno es que muchos resisten, no solo más internación, sino que además sobreviven, pero la pasan muy mal y después tienen secuela y hay que recuperarse y cuesta tiempo.
nada deseable, por cierto, y al mismo tiempo que los casos altos que tenemos hoy son los que llegan a terapia intensiva en 10, 15 días. No es que uno tiene un caso hoy y a terapia va el día 2, 3 o 4. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿alcanza 15 días o el cierre por ahí podría ser 30 días de manera tal de que sí después empezamos a tener no solo una curva de contagio, sino de gente que termina en unidad de terapia intensiva, que es básicamente el limitante más extraordinario, porque ese es el que resuelve si hay alguien que lo podemos atender o hay alguien que se muere porque no tiene atención, ¿no es cierto? Se entiende la pregunta, Omar, ¿verdad? Porque si no creamos falsa expectativa y decimos 15 y son 45. Exacto, depende cuál es el objetivo. Si uno el objetivo que quiere es bajar la curva de contagios, si cerras 7, si cerras 14, si cerras 21, alcanza siempre, mientras más cierre, más corto, más reducción de la transmisión vas a tener. Pero todos los estudios muestran que después de un mes, las restricciones, digamos, entre 3 semanas y en adelante, la gente deja de respetar tanto las restricciones. Se empiezan a acostumbrar, se empieza a buscar la vuelta para poder hacer lo mismo, pero adentro de a escondidas o lo que sea. Entonces, por eso es mejor 14 días. Y hay algunos grupos, sobre todo, por ejemplo, Rodrigo Castro, y Rodrigo Quiroga, intentando analizar cuáles serían los mejores ciclos intermitentes, ¿no? Si en los 14 días no cortás y a los 10 días no llegás a notar un gran impacto, bueno, 2 semanas después se vuelve a poner otra vez otro cierre periódico, y entonces, pero uno ya tiene que tenerlo claro y decir, bueno, durante estos próximos 3 meses vamos a cerrar 9 días, vamos a abrir 12. 9 y 12, 9 y 12, y con ese modelo puedo reducir un 50, 60, 70% de las infecciones, ¿no? Eso lo están modelando, todavía no están los resultados. Pero ese abordaje es imposible llevarlo adelante si la oposición no lo exige, no lo pide, no se siente y no lo negocia, porque es imposible decirle a la gente en tu programa, el gobierno está proponiendo un cierre, y después salir a hacerle una entrevista a alguien de la oposición que diga, están atentando con nuestras libertades, no se puede, así no se va a poder. Entonces la gente tiene que tener clara la idea de que esta infección está matando, ahora está matando mucho más jóvenes, porque por suerte el 80% de los mayores de 70 están vacunados, y entonces la reducción de la mortalidad en ese grupo ha sido de 8 veces, y por eso es que las terapias están llenas de personas jóvenes. Pero bueno, si no se ponen de acuerdo, y si la oposición y los intendentes realmente no se acercan mucho más a la postura del gobierno y son liderados por el Ministerio de Salud, que es quien tiene que liderar las políticas sanitarias en un país, no se va a poder. Porque claro, es un gataflorismo permanente donde uno dice A y el otro dice B, el otro dice C y el otro dice D. Entonces eso mismo impide que la misma autoridad sanitaria tome las medidas correctas, porque es un pandemonio. Omar, antes de hacer la pregunta final, yo todo eso se lo tomo. Lo que pasa es que en el medio, como el poder siempre es el que tiene que ejemplificar para, con la ejemplaridad, construir la autoridad, sería bueno que Bisotti explique por qué los dos padres se vacunaron el primer día que se habilitó la vacunación para los mayores de 70 y en el mismo lugar. Sería muy bueno que terminen de explicar el vacunatorio VIP. Sería muy bueno que renuncien a aquellos que recibieron la dosis de vacuna sin corresponderle porque fueron para tener vida, quitándosela a otro, Zanini incluido, y la esposa de Zanini, sin ser esenciales y sin ser, o Berbisky. Zanini dice, porque era alguien a quien tenían que cuidar. Imagínese que yo, Omar, le diga a usted, mire, aquí hay que cuidar al camarógrafo, pero a usted no. No le va a caer muy simpático. Y yo desde el poder después le digo a usted, pero usted no me puede decir que no a lo que yo le estoy planteando porque es de sentido común. Así que yo comparto en todo lo que usted dice. Y si hay un momento para cerrar es este. Y si hay un momento para llamar a la cordura es este. Pero el poder debería ser ejemplificador. El presidente debería decir, mire, me equivoqué. ¿Sabe qué? Todos tenemos una responsabilidad inmensa. Yo no estoy aquí en representación mía. Yo tengo mis ideales, yo tengo mis aspiraciones y tengo mi pensamiento político, pero yo aquí represento a la Sociedad Argentina de Infecto y no puedo plantearme ni a favor, ni en contra, ni del gobierno, ni de la oposición. No, pero usted le está planteando a la oposición que no puede hacer gatopardismo, ni que puede ser... Ni a la oposición ni el oficialismo. Se tiene que sentar y tienen que... Pero el que tiene que tomar las decisiones aquí en Colombia y en Chile es el Ministerio de Salud. Muy bien. No podemos tener un país manejado
por la oposición, porque la que tiene que tomar las decisiones es la ministra Bisotti. Entonces, es inaceptable también, si vamos a los ejemplos, que vaya la jefa de un partido que ni siquiera está en funciones a generar una alerta en una provincia que no tenía casos y que ahora tenemos una cantidad exorbitante de casos diarios. ¿Usted ¿no cree, cierto? Omar, con la mano en el corazón, que Patricia Bullrich generó los casos que la, Sí, que la claramente, nación... no ella sola, pero sí la apertura que se generó a través del recurso de amparo que fue cuestionado por el gobierno provincial y que después la Corte Suprema obligó a abrir. Entonces, si vos tenés un discurso que decís, yo como infectólogo te digo hay que cerrar, Pero, si una Corte Suprema te abre una provincia, te sonó. Omar, Es imposible. Omar, Sea de la provincia que sea, del color pero, político que sea. Omar, si hubiera sido una provincia radical que fue abierta, yo lo mismo lo cuestiono, ¿eh? pero Omar, ¿sabe lo que pasa? Esa provincia tuvo a coprovincianos a los que les impidió entrar. Esa provincia generó un recurso de amparo porque había personas que estaban en la ruta sin poder ingresar a su lugar de residencia y la Corte intervino, como interviene en cualquier país republicano, porque ejerce el control de constitucionalidad. No, discúlpame. La Corte no interviene ni en Ginebra, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, no intervino. Quiero decir, vos, Sí, ¿qué capacidad perdón. tiene y con todo el respeto, cuál es la autoridad sanitaria de un país? ¿Cómo la Corte Suprema se asegura que toda esa gente que entró no infectó? ¿Cuáles han sido las prerrogativas que se han tomado y los controles que se han tomado para que eso no genere aumento de casos locales? Entonces, no digamos las cosas enteras. Realmente estuvo mal. Realmente, sanitariamente, estuvo mal, porque si no, hoy Formosa estaría como Jujuy, como Salta o como Misiones, como las provincias que no están en, digamos, rodadas. Y mucho menos todavía porque tenía mucho menos casos hace un mes, ¿no? Omar, insisto, la ejemplaridad tiene que partir del poder. Yo comparto con usted que a mí no me gusta ni el velatorio de Maradona autorizado por, ni el velatorio de una persona francamente muy querida como Mario Meoni y que como ministro pierde la vida de una manera espantosa en un accidente de tránsito manejando él, exintendente, un tipo muy querido, pero hizo un velatorio que ningún otro argentino pudo hacer por las normas sanitarias, en una ciudad donde hoy, después de ese velatorio en Junín, están en fase 2, porque también estallaron los casos. Paulino, y yo estoy de acuerdo con vos, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es el mensaje para la gente? No hagan caso porque el gobierno hace lío. No, el mensaje hoy... Porque algunos funcionarios del gobierno no hacen las cosas que tienen que hacer. No, los Omar, funcionarios tienen que respetar lo mismo que estamos diciendo todos los sanitaristas que hay que respetar. Hay que estar a 2 metros de distancia, hay que usar barbijo permanentemente, no se puede estar a los besos y a los abrazos, ni ministro, ni el presidente, ni Omar Sued, ni Paulino, porque estamos en pandemia. Omar, pero eso ya está, digamos, el mensaje a la gente es, hay que respetarlo. me parece muy bien. Podemos pero hacer mea culpa, podemos hacer viste, cada uno podrá, pero todos son responsables. Sí. Todos. Una persona, es más, hoy yo estoy sin barbijo aquí porque estoy solo en este edificio. Estamos vaciando, por eso está medio todo vacío aquí, pero es un muy buen ejemplo que los periodistas hayan empezado a usar barbijo en los programas, ¿no? Y es un muy mal ejemplo que se haga un festival con un montón de personas adentro, cuando hay una limitación que pone un límite para reuniones sociales adentro de espacios cerrados. Lo dice por lo de Tinelli. Lo dice por lo de Tinelli. Sí, ahora, Tinelli entonces, dice que en realidad fue una puesta en escena que se grabó en dos días, etcétera. Usted no le cree mucho a eso. No lo sé si es cierto o no, porque yo no lo vi el programa ni escuché los comentarios, pero yo prendo la tele en fenómeno de pandemia y veo un montón de gente acumulada y no lo sé. A mí me pasaron el otro día un video para los chicos para explicarles las vacunas y veo 4 personas sentadas hablando sin barbijo. Le digo, estos videos no puede salir con 4... Me dice, no, se grabó antes de pandemia. Bueno, pongan una nota ahí abajo, se grabó antes de pandemia. Está muy bien lo que dice, está muy bien. Bueno, esa ejemplaridad que uno trata de dar y que trata de tener, Omar, porque conozco su honorabilidad y su sensatez y sinceridad en decir las cosas que dice desde el lugar que lo siente, yo insisto,
tanto rige para la oposición como para el oficialismo. Nadie va a cambiar nada. Y totalmente Esto es la vida nuestra, hay que tener un sentido humanitario. Es un momento de buscar el encuentro con el otro y por sobre todas las cosas sentir que está a punto de destrozarse todo y que es un momento de hacer un impas. Nadie va a cambiar su voto probablemente porque se haga una cosa o la otra. Lo que sí me permito, previo a eso, es que así como la oposición debe anteponer esa situación a cualquier reclamo, el oficialismo con grandeza, porque es el máximo responsable y porque aquí o en cualquier lugar del mundo es el que ha actuado tomando decisiones con un margen enorme de arbitrariedad, se haga un mea culpa profundo, sensato, sincero y den un paso al costado a aquellos que se quedaron con lo más preciado en pandemia, con el bien más escaso, con el que nos hubiera permitido no estar hablando de todo esto, que es la vacuna, porque la patria del otro, para muchos, las vacunas fueron propias. Y eso es un espanto. Y eso es lo que la sociedad no tolera. Dicho esto, corregido eso, apartados esto, no hay más que hablar. Todos a casa, hacer el máximo esfuerzo y a poner lo mejor de nosotros. Pero eso debe pasar, Omar, porque si no, corremos riesgo de que usted y yo mandemos a la gente a su casa, la mandemos en el sentido de tratar de concientizar, de ayudarnos entre todos, y que a los 10 días volvamos a tener otras cosas como las que hemos visto y la gente dice, no, pará. Hoy no, hagamos un impas total. No se puede, no hay cosas que no se pueden tocar. ¿Se entiende, Omar? Para ponernos de acuerdo, porque yo creo que estamos en el fondo muy de acuerdo. Yo creo que hay que ser, en ese sentido hay que dar el ejemplo en forma permanente, totalmente. Hay que ser muy responsable, digamos. Cada uno tiene su propia responsabilidad individual, las mismas personas de no salir, si tienen fiebre, no contactarse con ninguna otra persona, si tienen síntomas, tener mucho cuidado de no contagiar, si tienen un contacto estrecho, cumplir el aislamiento, y después los intendentes, los responsables sanitarios tienen la obligación y la responsabilidad de hacer cumplir esas normas. Correcto. Y las provincias y el presidente también. Cada uno tiene su responsabilidad y cada nivel es más alto y son más responsables todavía. Omar, lo último, agradeciéndole la enorme generosidad que ha tenido por este diálogo con nosotros. ¿Usted es la idea de volver a una fase 1, digamos, de verdad, fuerte para que no haya excepción? Creo que sí, por lo menos 2 semanas sería imprescindible hacerlo. Imagínate que en Europa no se permiten viajes aéreos entre países cuando tenés más de 75 por 100.000 habitantes de casos. ¿Vos sabés cuántos casos tenemos en Argentina en la última semana? 600 por 100.000. Entonces realmente estamos en un número muy alto de transmisión y realmente no se debería poder sostener esta situación así. Deberíamos realmente, si estamos sosteniéndola porque se ampliaron los sistemas de terapia y de oxígeno, pero realmente eso no tiene fin, digamos. Si vos no cortás el chorro, en algún momento se va a saturar. El oxígeno que nos alcanzaba hace un mes para 3 meses más, si seguimos metiendo pacientes al sistema, no nos va a alcanzar. Gracias, Omar. Un enorme abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. A usted perdona la pasión, pero como hace mucho que estaba un poco guardado y largué todo junto. Me pareció extraordinario y ¿sabe qué? Se lo agradezco de verdad. Ludmila ha hecho un esfuerzo enorme, usted lo ha reconocido. Nuestros productores, con Gonzalo, con todos y cada uno de los que están del otro lado que ustedes no ven, le digo a la gente, son la clave para que uno pueda desenvolver la tarea del modo que lo hace. Así que en buena hora por ese reconocimiento y yo particularmente le agradezco que haya hablado después de este silencio que tenía desde hace un buen tiempo. Le mando un abrazo. Sí, no es que sea silencio, es decir, que tengo muy pocas presentaciones porque lamentablemente estamos en una situación muy compleja, estamos con muchísimo trabajo. Yo la verdad no tengo vacaciones desde marzo del año 2020 que empezó la pandemia, no me había tomado las vacaciones ese año y esperaba tomármela este año, la pasé para febrero.